Como un coche nacido de una apuesta increíblemente arriesgada, no solo salvó a una de las compañías más grandes del mundo, sino que terminó definiendo el espíritu de toda una generación. Hoy no vamos a hablar solo de metal, motores y ruedas. Vamos a desvelar la historia secreta, la leyenda detrás del Ford Mustang. Para entender el milagro, tenemos que viajar a los años 60. Estados Unidos vibraba con una nueva energía. Los baby boomers, esa enorme ola de jóvenes nacidos después de la guerra, estaban llegando a la edad adulta. Tenían sus propios gustos, su propia música y sobre todo un deseo incontenible de libertad y aventura. Querían algo más que los enormes y aburridos sedanes de sus padres. En Ford, un genio visionario llamado Lee Iacocca se dio cuenta de esto. Vio un hueco en el mercado, una necesidad que nadie estaba satisfaciendo. La competencia estaba dormida. Iacocca propuso una idea radical: crear un coche deportivo, asequible y con un estilo irresistible, diseñado específicamente para esta nueva juventud. La junta directiva de Ford, todavía recuperándose del desastre de Edsall, estaba aterrorizada. Aprobaron el proyecto con un presupuesto mínimo y un plazo de tiempo casi imposible. El riesgo era gigantesco. Si fallaban, podría ser el fin para muchos en la compañía, incluido el propio Iacocca. Pero el equipo se puso a trabajar día y noche con una pasión que solo nace cuando se está creando algo verdaderamente revolucionario. Tomaron como base la plataforma del modesto Ford Falcon para ahorrar costos y empezaron a esculpir una leyenda. Así nació el concepto del Pony Car, un coche compacto, con un capó largo y una trasera corta, que transmitía potencia y agilidad incluso estando parado. No estaban construyendo solo un coche, estaban construyendo un sueño. El diseño del Mustang fue un golpe de genialidad pura. Cada línea, cada curva, fue pensada para evocar emoción. Ese capó larguísimo prometía un motor potente debajo, mientras que la cubierta trasera corta le daba un aire atlético y listo para saltar. Era una silueta que gritaba velocidad y aventura. Y luego, el detalle que lo cambió todo: la parrilla. En lugar del típico logo de Ford, colocaron un caballo salvaje galopando hacia la izquierda, hacia el oeste. Un símbolo inconfundible del espíritu libre e indomable de América. Fue una declaración de intenciones. Este no era el coche de tu padre. Este era tu pasaporte a la libertad. El interior fue otra revolución. En lugar de un simple asiento corrido, Iacocca insistió en asientos individuales y una palanca de cambios en el suelo, creando una sensación de cabina de avión. Un espacio personal y deportivo para el conductor y su acompañante. Y aquí vino la verdadera magia: la personalización. Podías comprar un Mustang básico y económico o podías añadirle docenas de opciones, diferentes motores, transmisiones, colores, interiores de lujo, techos de vinilo. Podías construir el coche de tus sueños, hacerlo tuyo, único. Por primera vez, el lujo y la exclusividad no dependían de cuánto dinero tenías, sino de tu propia imaginación. El Mustang no solo era un coche, era una extensión de tu personalidad. Pero un coche deportivo necesita un corazón a la altura de su apariencia, y el Mustang lo tenía. Vaya si lo tenía. La gama de motores era tan amplia como las opciones de personalización. Podías empezar con un modesto y económico motor de 6 cilindros en línea, perfecto para el día a día. El 17 de abril de 1964, el día de su lanzamiento, sucedió algo que nadie, ni siquiera el optimista Iacocca, podría haber previsto. Fue un auténtico tsunami cultural. La gente se agolpaba en los concesionarios. Se vendieron más de 22,000 unidades solo el primer día. Fue una locura. El Mustang no solo se vendió, sino que se convirtió instantáneamente en un ícono de la cultura pop. Apareció en la película de James Bond Goldfinger apenas unos meses después de su lanzamiento, conducido por una chica Bond, consolidando su imagen de coche cool y deseable. Steve McQueen lo inmortalizó en la legendaria persecución de la película Bullitt, convirtiéndolo en el coche de héroe definitivo. Infinidad de canciones lo mencionaban. Era el coche que todos querían tener o, al menos, conducir una vez en la vida. Pero hay secretos sobre su lanzamiento que pocos conocen. Por ejemplo, para crear expectación, Ford envió los coches a los concesionarios cubiertos con lonas y con órdenes estrictas de no desvelarlos hasta el día oficial. Algunos concesionarios, abrumados por la curiosidad de la gente, tuvieron que llamar a la policía para controlar a las multitudes. En un caso famoso, un comprador estaba tan desesperado por tener el primer Mustang que durmió en el coche en el concesionario para asegurarse de que nadie más se lo llevara. Y así, volvemos a la pregunta inicial: ¿cuál fue el secreto? ¿Cómo un coche logró todo esto? El Ford Mustang no fue solo una obra maestra de ingeniería y diseño. Fue mucho más. Fue la materialización de un sentimiento, en una época de cambios y optimismo. El Mustang capturó la esencia de la juventud, la libertad y la búsqueda de la individualidad. Ford no vendió un coche. Vendió la promesa de una vida más emocionante. Descifró el código del corazón de una generación antes que nadie. El secreto del Mustang es que nunca fue solo un coche, fue y sigue siendo un símbolo de que con audacia, visión y un poco de espíritu rebelde puedes crear algo que no solo mueva a las personas, sino que mueva al mundo entero. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón de una leyenda. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más historias como esta.
Nos vemos en el próximo video.